en el tratamiento del COVID-19. Siguiente, por favor. Las siguientes conferencias son referenciales para médicos durante la actual pandemia 2020. De ninguna manera constituyen ni sustituyen una consulta médica. Esta información está actualizada hasta el 29 de junio de 2020 y en vista de que los expertos a nivel mundial están aún aprendiendo sobre SARS-CoV-2 y la COVID-19, recomendamos mantenerse actualizados. Las opiniones vertidas son propiedad de los conferencistas y no necesariamente reflejan la posición de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Sí, déjame esa, por favor. La Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología pues se convierte a partir de la presente en uno de nuestros grandes aliados en esta aventura de los webinars que han llegado para quedarse. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en nombre del laboratorio Leti, el laboratorio más grande de Venezuela, Genéricos Enven, y el laboratorio de tecnología Biocontroles, damos las gracias por su presencia en la tarde de hoy. Como un amable recordatorio, les solicito que apagar cualquier aparato de carácter electrónico que tengan cerca de su equipo de computadora donde están viendo su webinar. Recuerden que todos pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más agradecidos por su presencia aquí. Entonces, con ustedes, a continuación, el doctor José Lic Torres para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la gente del EPI por la amable invitación, la que tenemos objeto. Y en nombre de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, pues les agradezco también a todos pues su presencia aquí en esta actividad. Dándoles, por supuesto, a la gente del ETI, pues el agradecimiento porque ellos organizaron básicamente toda la parte logística y nosotros estamos pues ofreciendo la parte entonces más bien académica, ¿no? Entonces, bueno, ya Pastor me presentó, pues yo soy actualmente el presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología y entonces, jefe de servicio de inmunología del Hospital Vargas. Muy bien, tenemos que empezar entonces hablando diciendo qué es el coronavirus. Pues sabemos que es una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias que son mucho más graves. Pueden circular entre humanos y animales. Los coronavirus que infectan a los animales pueden, lamentablemente, evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse entonces en una nueva cepa de coronavirus que son capaces de provocar enfermedades en los seres humanos, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, fíjense que si tenemos el síndrome respiratorio agudo severo, o llamado SARS-CoV, ¿ok? El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS-CoV, y este nuevo síndrome respiratorio agudo severo, llamado SARS-CoV-2, que pinta de que es el segundo coronavirus que ataca el sistema respiratorio en este momento. Todo esto creo que ya lo hemos sabido, que viene del murciélago, entonces se mezcló con otro animal, que aparentemente en el SARS-CoV-2 fue el pangolín, pero todavía hay muchas dudas al respecto. Lo que sí hasta ahora tenemos claro, a pesar de las noticias amarillistas que quieren hacernos saber, pero hasta ahora todas las evidencias apuntan en que esto fue un virus que fue natural, creado en la naturaleza, que no tiene ningún tipo de creaciones artificiales ni de laboratorio, ¿ok? Entonces, esas noticias amarillistas por ahora siguen siendo totalmente cuestionables. El coronavirus tiene una estructura pues bastante sencilla, tiene una glucoproteína que se forman en espigas, que es la famosa proteína S, que son en una estructura trimérica que se parece a una corona, de ahí viene el nombre, que es responsable de la unión y la fusión a las membranas de las células. Y por supuesto es el objetivo para la generación de anticuerpos por parte del huésped. Ese sería en este momento el objetivo para las vacunas. Tiene también una proteína P, que es la proteína hemaglutinina esterasa. Es un virus RNA de una cadena positiva y tiene en su interior una matriz de glucoproteína transmembrana, que es la proteína estructural más abundante y por supuesto determina la forma de la envoltura.
Bien, en el mundo, por supuesto, los casos están aumentando dramáticamente, todos lo sabemos. Fíjense que ya para el día de ayer teníamos pues una gran cantidad de casos. Aquí vemos la cantidad de casos nuevos en el mundo el día de ayer fueron 216.369. En Venezuela, ¿okay? Tenemos hasta los momentos 17.158 casos según cifras oficiales, con 156 muertes. Esto fue para el día de ayer y ahí vemos como la distribución, pues básicamente está en Caracas, es donde está el foco más grande en Caracas y el estado Miranda. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente eso es lo que vemos, lo que sabemos, independientemente de lo, sin hacer ánimo de tintes políticos ni de mucho menos, pero en todos los países pasa lo mismo. O sea, tenemos un gran número de personas que están confirmadas, pero son los que están actualmente infectados o que son pacientes que tienen exámenes, ¿ok? Y hay una gran cantidad de porcentaje, ¿ok? Aquí no se ve bien, pero hasta aquí abajo llega el iceberg, que son los que no están diagnosticados, que son los que no sabemos realmente si tienen o no tienen, y obviamente entonces este número de 17.000 es un número mucho, mucho más amplio de lo que tenemos porque no sabemos cuáles son los pacientes que están asintomáticos. Tenemos un pequeño porcentaje, más o menos el 20%, que son casos severos, tenemos un 60%, ¿okay? De pacientes que tienen condiciones moderadas o severas y los casos asintomáticos. Esto es que los que están actualmente infectados, o sea, que tienen diagnóstico. Aquellos pacientes, de estos, por supuesto, hay un 20% que tiene falsos negativos, ¿no? Y aquí también tenemos los casos que han sido, pues, diagnosticados también, los que están hospitalizados o están en cuarentena todavía, los que se han recuperado y la cantidad de muertes. Fíjense que todavía hay un porcentaje enorme de pacientes que no manifiestan ningún síntoma y que están por allí, pues lamentablemente repartiendo la enfermedad. Todos sabemos que la transmisión, pues básicamente es de persona a persona, a través de las gotas de saliva, que son expulsadas al toser y estornudar, al tocar, estrechar la mano, etcétera, etcétera. Aquí tenemos básicamente lo que ya todos sabemos. Ahora, el tema de las superficies. Eso es algo que ha sido muy cuestionado en las últimas semanas. En estos casos, pues, y lo que la nota que hacía Pastor al inicio de que no sabemos cuántos, de que la actualización es diaria prácticamente en estos casos. De hecho, todavía esta mañana yo estaba haciendo cosas, agregándole cosas, porque fíjense que todas las cosas van cambiando. Hasta hace poco no decíamos nada del aire, pero ya la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que en el aire puede estar hasta 3 horas el virus. Antes decíamos que no permanecía en el aire. Y ahí están las diferentes superficies que podemos ver cómo se mantiene. Entonces es importantísimo que sepamos esto. Sin embargo, el hecho o la manía que tiene mucha gente de limpiar absolutamente todo, etcétera, etcétera, es relativo. Porque si bien es cierto que el virus se puede quedar en algunas superficies, hay elementos, ¿ok? Para pensar que eso no es el medio más importante de transmisión. El medio de transmisión sigue siendo de persona a persona a través del contacto cercano o a través de las manos, ¿ok? Sigue siendo el contacto. Entonces, por eso la parte preventiva es la más importante en este momento. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Pues entonces tenemos las pacientes con enfermedades cardíacas, los pacientes mayores de 65 años, aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias, tabaquismo, algunos con cáncer, HIV, obesidad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años. Y fíjense, aquí les resalto, por supuesto, las enfermedades respiratorias, que son las que nos competen en este momento. ¿Cuál es el sitio de ataque? El sitio, por supuesto, sabemos que es el neumocito tipo 1. Básicamente son los receptores de encía competidora de angiotensina que no solamente están en el neumocito, sino que se encuentran en muchas otras células, incluyendo la piel. ¿Okay? Ahora, el sistema inmunológico es capaz de dar una respuesta apropiada. Fíjense que una célula presentadora de antígenos va a activar a un linfocito T, ¿ok? Y este va a activar a su vez al linfocito B para dar una respuesta inmunológica. Y fíjense cómo una célula presentadora de antígenos puede tener contacto con cualquier cantidad de agentes extraños y la respuesta es muy, muy alta, 10.000 billones de linfocitos T hasta 100.000 millones de
respuesta normal es que tras una infección hay replicación, hay piroptosis, entonces aumenta, por supuesto, los interleuquina 1, los DAM, el TRL, el interferón alfa, beta, etcétera, gamma, para producir, por supuesto, una respuesta inflamatoria. Las células, básicamente las epiteliales, los monocitos residentes, los macrófagos, van a interactuar para poder estimular a las células T, las NK, que aumenta la interleuquina 6, etcétera, interferón gamma, lo cual nos va a dar entonces una depuración. Estas células, sobre todo los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos B, al producir anticuerpos, van entonces a producir un aumento del proceso inflamatorio para poder depurar el sistema de este virus que ya tenemos. Luego se controla, una vez que ya esté controlado el proceso, van entonces a producirse los anticuerpos neutralizantes, que deben ser IgG, al principio son M, por supuesto, pero después IgG. Se va a dar opsonización, la fagocitosis del virus, la eferocitosis, o sea, las células se van a transformar en los linfocitos T citotóxicos, van a dar su respuesta, y luego las células T reguladoras van a controlar el proceso para que haya presencia de memoria y luego la recuperación del organismo hacia su normalidad. ¿Okay? Esto es lo normal, lo que debe pasar. Ahora, ¿qué pasa en un paciente? En ese 20% o 30% de pacientes que son los que se complican. ¿Okay? Lo que se cree es que esos pacientes, por alguna razón, tienen una respuesta inmunológica anormal. Y es lo que se ha visto hasta ahora, que hay un grupo importante de pacientes que tienen respuesta inmunológica anormal por muchísimas causas. Entonces, en ese sentido, los interferones van a estar retrasados, sobre todo los tipo 1 y tipo 2, y tipo 3, y tipo 2. Eso va a disminuir la acción de las células T, la acción de las NK, y por supuesto va a haber alteración porque va a haber un aumento de la actividad de los macrófagos, una disminución de la actividad de las T reguladoras con aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, muy, muy alta esta actividad. Entonces ya ahí comienza la disfunción inmunológica, nos lleva entonces a una inflamación que va a producir un daño alveolar, porque entonces al haber todas estas células que están de manera importante aumentadas, produciendo esta gran cantidad de citoquinas, nos va a llevar a un daño endotelial. Eso va a aumentar la presión sanguínea, sobre todo cuando hay pacientes que tienen otras condiciones, ¿ok? Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, embarazo, etcétera. Esos pacientes de por sí tienen una inflamación crónica o una inmunosupresión. Entonces, este daño endotelial va a ser mucho mayor, lo cual se va a reflejar en el cerebro, en los ojos, en la piel, en el corazón, en los pulmones, en el intestino, en el hígado y, por supuesto, en los pulmones. ¿Qué puede pasar? Que algunos se recuperan y otros, pues, lamentablemente, van hacia la muerte. ¿Por qué? Porque hay una tormenta de citoquinas, porque estas citoquinas siguen aumentando y eso nos puede llevar también, consecuentemente, a una coagulopatía. Fíjense, tenemos una etapa 1 en la que hay una infección primaria, ¿okay? Que básicamente altera a las vías respiratorias superiores. ¿Okay? Una etapa 2 en la que es la fase pulmonar, en la que primero no hay hipoxia, pero luego se acompaña de hipoxia. Esto afecta, por supuesto, a las vías aéreas inferiores. Fíjense cómo aquí el virus está en su replicación máxima, la cantidad de virus, y hay un aumento importante de la cantidad de monocitos y macrófagos y neutrófilos, disminución de los linfocitos T reguladores. Y luego la fase 3, que es la hiperinflamación, donde está el aumento de citoquina, porque esta gran cantidad de macrófagos y neutrófilos comienzan a producir citoquinas de manera exagerada, sin nadie que las detenga, que es la T reguladora, y entonces van a ver las afectaciones sistémicas que ya conocemos, la coagulopatía, el síndrome de afectación respiratoria severa, falla orgánica y aumento de todos los reactantes de fase aguda como el dímero D, la ferritina, etc. Pero fíjense que aquí el virus ya está en menor cantidad, aquí el daño ya es por las citoquinas que están dándose. Ahora, aquí este cuadro, lamentablemente, este cuadro es de ahorita, o sea, esto lo publicaron en el Allergy muy reciente y de hecho lo bajé esta tarde. Y por eso que todavía está en inglés, no me dio chance de traducirlo, pero fíjense cuáles son las características más importantes desde el punto de vista inmunológico que presenta la COVID-19. Fíjense, la respuesta celular se acompaña de linfopenia en casos severos, menos de 20%. Inicialmente la linfopenia entonces es predictivo de una enfermedad severa. O sea que si nosotros tenemos un paciente
que está comenzando y le vemos que hay una cuenta blanca muy baja, tengan cuidado porque ese paciente se nos puede complicar potencialmente. Los linfocitos CD8, también, por supuesto, hay una linfopenia severa, menos del 5%, y sobre todo es observado que en los CD8, en las células T, puede ser también un predictor de enfermedad severa. Digamos que el balance entre respuesta TH1 y TH2 suele ser, pues, digamos que al principio normal, pero después en las enfermedades severas muestra una inflamación importante con la tormenta de citoquinas, y en este caso la respuesta básicamente es de tipo TH1, ¿ok? Por lo tanto, el balance de TH1 y TH2 se altera y va a haber más producción de citoquinas o de respuesta tipo TH1. En el caso de los eosinófilos están disminuidos, ¿ok? En un número hasta 50-80% de lo normal en los pacientes hospitalizados, o sea que también pudiera ser un criterio de mal pronóstico. Los niveles de anticuerpos específicos en la fase aguda, básicamente la IgM se incrementa y luego se incrementa la IgG, pero sobre todo en el periodo de convalescencia. La tormenta de citoquinas, ya sabemos que son citoquinas tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad pasiva, ¿ok? Y que son los responsables de la severidad de la enfermedad. Y los reactantes de fase aguda suelen estar muy altos, sobre todo el dímero D, que es el que nos diría que sea de mayor preocupación para nosotros. ¿Cómo se desarrolla entonces? Fíjense, un 55% de los pacientes va a tener una enfermedad leve o moderada, que suelen ser asintomáticos al principio, luego síntomas leves y luego hacen su inmunidad. El 30% suelen estar asintomáticos, yo diría que esto es un poquitico más, y luego hacen inmunidad. Está el 10% que hacen enfermedad grave, que inicialmente son asintomáticos, pero ya después de la primera semana comienzan con síntomas graves, pueden caer en hospitalización y luego hacen la inmunidad. Y están los pacientes críticos en los que no solamente son asintomáticos, sino que hacen síntomas graves, requieren ventilación mecánica y luego o hacen inmunidad, se recuperan y lamentablemente un porcentaje de ellos va a fallecer. Ahora, en este periodo, fíjense cómo están aquí lo que son las fases de la enfermedad, cómo aparecen los anticuerpos. Entonces, fíjense, aquí vemos que lo primero que aparece, el rosadito sería el ARN viral. Fíjense cómo aumenta progresivamente a partir de la primera semana y su pico más o menos es al día 10-11, o sea, a la semana y media, ¿ok? Luego comienza a disminuir. La IgM comienza a partir de la séptima semana, por eso es que las pruebas rápidas no son tan efectivas porque ellas leen IgM o IgG y entonces estas aparecen apenas en el día 7. Entonces es como complicado el asunto, ¿ok? Porque en el día 7 es que me van a aparecer los anticuerpos tipo IgM. ¿Okay? Luego ya también a partir de más o menos el día 9-10, más o menos, comienzan a aparecer los primeros anticuerpos IgG. Su pico máximo es más o menos al día 13-14, que es cuando se hacen más detectables, y ya comienza y se mantiene, se supone que la inmunidad. La IgA suele aparecer también en el octavo día, séptimo octavo día, aumenta y luego disminuye para mantenerse. Recuerden que la IgA es la que es responsable de la inmunidad de mucosas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y diagnósticos? No entiendo estas rayas amarillas porque se hicieron, yo no las hice. Gracias. Los síntomas habituales son fiebre, tos seca y fatiga, eso todos lo sabemos. Pero hay unos síntomas no habituales y en este momento, justamente antes de comenzar la actividad, estaba conversando con la doctora Carmen y le estaba comentando que en este momento, yo trabajo en el Hospital Vargas de Caracas y en este momento, pues probablemente la consulta de inmunología y alergia está cerrada. Entonces yo estoy colaborando básicamente en el servicio de pediatría y los pacientes que tenemos hospitalizados, tenemos 2, y los 2 pacientes ingresaron con síntomas neurológicos. Inicialmente se manejaron como meningitis. Luego se les hizo la PCR y salió positiva, entonces, y vimos que no había nada en los cultivos, por lo tanto, entonces es una meningitis por coronavirus, por COVID, por SARS-CoV-2. Entonces, fíjense cómo los síntomas no habituales cobran una importancia fundamental en este momento, porque hay muchísimas cosas y este virus puede llamarse en este momento, o esta enfermedad puede llamarse una simuladora, porque se parece a todo. Entonces, fíjense como en pediatría, de hecho, ya nosotros decidimos allí en el servicio de pediatría del Vargas que todo paciente neurológico se trata como COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque lamentablemente eso fue lo que nos hizo. Entonces, fíjense, dolor de cabeza, congestión nasal, la anosmia, que es común, el dolor de garganta, tos con esputo.
disminución para la respiración, dolor o músculos y articulaciones, escalofríos, náuseas, vómitos y diarrea. Y en enfermedad severa puede haber alteración de la conciencia, fiebre alta, tos con sangre, dificultad muy evidente para respirar, dolor torácico, pulso irregular y también puede haber un poquito de anuria. El exudado faríngeo, ya dijimos, era el diagnóstico fundamental. Ahora fíjense este estudio, que es muy reciente también, fue realizado en China con 140 pacientes hospitalizados. Entonces fíjense cómo reportaron esos pacientes que la fiebre, el 91% de los pacientes reportaron fiebre, por lo tanto este es un síntoma capital, tos en 75%, fatiga en 75%, los síntomas gastrointestinales casi 40% lo tuvieron, o sea que es importante, la disnea en 36%, o sea que tampoco es importante, pero no tanto como la fiebre o la tos, por ejemplo. Fíjense que la linfopenia en el 75% de los pacientes fue observada y la eosinopenia en el 52%, lo que decíamos anteriormente, los eosinófilos en la mitad de los pacientes estaban disminuidos y eso es un factor de mal pronóstico. ¿Cuáles son las comorbilidades en este grupo de pacientes que ellos estudiaron? Hipertensión, diabetes, menos común, otras. Y fíjense que no se reportaron para nada comorbilidades en estos pacientes que hicieran agravar el cuadro de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria. O sea que estas condiciones no parecieran ser agravantes de la COVID-19, lo cual es importantísimo. Aparentemente las enfermedades alérgicas más comunes no son agravantes para la COVID-19. Entonces, y los pacientes severos pues tuvieron aumento de la dificultad respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno en un importante elemento, y algunos de esos pacientes eran muy mayores y tuvieran otras comorbilidades, ¿ok? Ahora, ¿cómo diferenciar entonces la COVID-19 y de las enfermedades alérgicas? Ahí tenemos algunos elementos. Fíjense cómo en la enfermedad alérgica no hay fiebre, realmente si hay fiebre no es alergia. En el COVID-19 ya vimos aquí en esta serie, reportan 87,9%, pero en otras series reportan, como la que vimos anteriormente, más de 90%. ¿Okay? La tos se produce en algunos pacientes, es productivo usualmente en las enfermedades alérgicas, pero en la COVID-19 suele ser muy frecuente, pero es seca y es persistente. Los estornudos son muy frecuentes en las enfermedades alérgicas, no así en el COVID-19. La rinorrea suele ser muy frecuente, acuosa y alina en las enfermedades alérgicas. Por favor, dejen de jugar con la pantalla. Gracias, quien sea que lo esté haciendo. Esas rayitas, gracias. La escasa, recuerden que tienen que desactivar su cámara, no sé qué, todas esas cosas. El lapicito, por favor. En la COVID-19 la rinorrea suele ser escasa y es mucosa, no es hialina, es verde amarillenta, pero en el 33%, o sea que algunos pacientes no, la mayoría de los pacientes realmente, el 70% no la tienen. La cefalea es rara en las enfermedades alérgicas, pero en la COVID-19 ya vimos que son muy frecuentes, sobre todo en casos moderados a graves. El dolor muscular no está presente en las enfermedades alérgicas, sí en la COVID-19, en casos moderados a graves. La anosmia, fíjense, la anosmia es un síntoma frecuente en las enfermedades alérgicas, pero muy frecuente en el COVID-19. Ahora, el hecho de que sea solo anosmia, pues no nos tiene que hacer pensar necesariamente en COVID, porque la anosmia también se puede presentar en enfermedades alérgicas. La geusia, en cambio, sí es rara en las enfermedades alérgicas y es bastante frecuente en la COVID-19. En las enfermedades alérgicas, la conjuntivitis suele ser frecuente. En la COVID-19 realmente muy poco, fíjense que menos del 1%. Fatiga y astenia en las enfermedades alérgicas no están presentes, en el COVID sí. La dificultad para respirar, en los pacientes en crisis por supuesto pueden tenerla, pero en la COVID-19 es muy frecuente, de moderada a grave y sobre todo en los casos graves. ¿Qué pasa con la dificultad respiratoria? Que los pacientes con enfermedades alérgicas suelen mejorar con los inhaladores habituales. En el COVID-19 no tanto. ¿Okay? Aunque por ahí Carmen nos va a hablar un poquito de la mometasona, que es algo que está muy novedoso. Náuseas, vómitos y diarreas no suelen estar en enfermedades alérgicas, pero en la COVID-19 sí es frecuente. Fíjense que hasta el 40% puede tener manifestaciones gastrointestinales. ¿Okay? Odinofagia, raro en enfermedades alérgicas, en la COVID-19 sí es muy frecuente. Los enfermedades alérgicas obviamente mejoran con antihistamínicos, cosa que no les pasa a los que tienen COVID-19. Y la hipoxia silenciosa, que es algo bien particular. En la enfermedad alérgica no se da, pero en la COVID-19, fíjense que hay un reporte de hasta 5% de pacientes que tienen enfermedades hipoxia silenciosa. Es decir,
que tienen una hipoxia, ellos están tranquilos, pero a lo que les hace una saturación, están hipóxicos. Ahora, algunas consideraciones en asma. Fíjense, las infecciones virales en general normalmente pueden precipitar las exacerbaciones del asma y los bajos niveles de control hacen que estas exacerbaciones sean más severas. Y esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes con asma deben estar controlados. No pueden suspender la medicación, porque si usted suspende su medicación, lamentablemente va a ser más susceptible a que si le da una infección viral, cualquiera, incluyendo el COVID, va a ser mucho más grave su exacerbación que si tuviera el asma controlada. Entonces es muy importante controlar el asma, porque todos los virus precipitan asma y obviamente el COVID no escapa de esta realidad. El control apropiado entonces es mandatorio durante la pandemia, ya que la medicación muestra reducción sustancial en el riesgo de crisis. Y todos los tratamientos regulares para el asma deben ser usados regularmente. Ahí me disculpan que lo puse 2 veces, pero es que es importantísimo. Los pacientes no deben suspender su tratamiento, incluyendo los esteroides. Los esteroides no deben ser suspendidos a menos que haya una indicación formal para ello. La Iniciativa Global para el Asma, es decir, el GINA, recientemente estableció que los pacientes no deben suspender la medicación esteroidea, como ya lo dijimos, incluso si se padece del COVID, a menos que haya una indicación firme. Pero por ahora no está indicado suspender los esteroides, ni siquiera si el paciente tiene COVID. Las nebulizaciones deben ser evitadas, ya que promueven la expansión del virus en el ambiente. Entonces, fíjense que es preferible utilizar la aerocámara junto con los inhaladores más que las nebulizaciones. Obviamente sabemos que las nebulizaciones en los hospitales es un poquito complicado usar aerocámara, pero ese es el deber ser, no usar nebulizaciones. Por lo menos en mi hospital, cuando tenemos que colocar nebulizaciones, destinamos una sala solo para eso y entra un paciente, se nebuliza, sale, se limpia el área, entra el otro y así vamos. ¿Es más tardío? Sí, pero es la única forma de hacerlo sin riesgo para los pacientes. ¿Ok? Por lo tanto, es preferible el uso de inhaladores con o sin espaciadores. La inmunoterapia, que es un dolor de cabeza para mucha gente, porque dicen, bueno, pero es que si yo estoy tocando el sistema inmunológico, ¿qué debo hacer? Fíjense, la inmunoterapia alergeno específica no, repito, no está contraindicada durante la pandemia. Hay que seguírsela colocando. Hay que habilitar estrategias para el uso intradomiciliario y evitar entonces el traslado a centro de salud. Eso es importante, que los pacientes que tengan inmunoterapia deben entrenarse para hacerlo ellos mismos. Y en pacientes positivos por PCR para SARS-CoV-2 y sus contactos, sí hay que suspender la inmunoterapia, pero solo los que están positivos por PCR, ¿okay? Y obviamente sus contactos. Entonces, esta es la única contraindicación en la inmunoterapia. En rinitis alérgica, que por supuesto es el dolor de cabeza de nosotros, la severidad no se incrementa por la rinitis u otro tipo de alergia, ya lo dijimos anteriormente y lo demostramos en el estudio que se hizo en Wuhan. Deben analizarse los casos para no confundir alergia con síntomas de COVID y ya vimos cómo diferenciarlo en el cuadrito que mostramos anteriormente. El uso de esteroides inhalados no incrementa la susceptibilidad para el SARS-CoV-2 y esto es importantísimo repetirlo cada vez que se pueda. El usar esteroides no me va a dar más susceptibilidad para la infección por SARS-CoV-2. El uso de mascarillas es obligatorio, pero también la protección ocular. Fíjense que estos pacientes con rinitis alérgica normalmente tienen conjuntivitis, entonces deben utilizar no solo la protección con la mascarilla, sino también la protección ocular. Si usted no utiliza lentes regulares, utilice entonces los lentes de protección de cualquier tipo o incluso el face shield. La mascarilla está completa para protegerse los ojos porque, por supuesto, estos pacientes tienen mucha conjuntivitis, les pica mucho los ojos y tienen tendencia a tocárselos y a rascarse, entonces eso hay que evitarlo. La indicación de inmunosupresores o inhibidores de la calcineurina, ese sí debe ser evitado en el caso de los pacientes que lo utilicen. Esto no tiene que ver con alergias, pero es importante porque es algo que siempre se pregunta a los antihipertensivos. Al día de hoy, los pacientes que reciben antihipertensivos deben continuar con el tratamiento si no hay otra razón para su interrupción. Se ha propuesto que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes del receptor de angiotensina, tienen efectos benéficos en la enfermedad, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia. Y con respecto al riesgo tromboembólico, que obviamente es una consecuencia de todo caso de la tormenta de citoquinas, se han informado casos en muchísimos países, muchísimos reportes, ¿okay? Sobre todo de trombosis microvascular. Los niveles elevados de dímero D se correlacionan con el pronóstico, ya lo dijimos anteriormente. Pero no se recomienda la anticoagulación terapéutica a menos que haya una indicación específica.
Si hay niveles altos de dímero D, niveles bajos de ferritina y lo que dijimos anteriormente, los eosinófilos bajos, el contagio de linfocitos T bajo, etcétera, es un factor de mal pronóstico. Ahí pudiéramos considerar el uso de terapia anticoagulante. Existe poca evidencia para considerar que el tromboembolioma venoso es la causa directa del deterioro de la oxigenación. Aparentemente es por la misma tormenta de citoquinas que se produce por la inflamación persistente que se produce deterioro de la oxigenación y no el problema vascular. En conclusión, no se ha demostrado en la actualidad que hay algún medicamento que sea seguro y efectivo, pero hay que tratar las enfermedades crónicas subyacentes de manera continua. Es decir, no hay que suspender los tratamientos para las enfermedades alérgicas, hay que mantenerlo, porque esto es lo que nos va a garantizar que el paciente se mantenga en remisión y no corra un riesgo entonces para tener enfermedades mucho más graves. Por ahora, lo único seguro y certero es la prevención, y eso es fundamental. Para despedirme, los invito a seguirnos en las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, y tienen nuestra página, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, donde estamos guindando diferentes conferencias de estas que hemos realizado en los últimos días, ¿ok? Y los invito a nuestro live mensual que tenemos, es el tercer jueves de cada mes. Este próximo 20 de agosto vamos a hablar de dermatosis y coronavirus con la doctora Zulay Rivera, quien es dermatólogo y miembro también de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología como miembro asociado. Y luego en septiembre tenemos este tema que probablemente sea el tema, a lo mejor se cambie, todo depende de la dinámica, que bueno, todos sabemos cómo está la cosa en estos días, que las cosas nos cambian de un día para otro, pero por ahora aún seguimos en pandemia, claves para la prevención con la doctora Sley Castillo. ¿Okay? Para finalizar, los invito a nuestro congreso anual, que este año lo vamos a hacer, por supuesto, vía online, por eso el loguito de Quédate en Casa. Lo vamos a hacer del 21 al 23 de octubre a través de nuestra página web, www.svay.com.be/congreso. ¿Okay? Vamos a hacer, pues por supuesto, muchísimas cosas relacionadas a alergia e inmunología, vamos a hablar de COVID, y vamos a tener en conjunto las jornadas de bioanalistas, especialistas en inmunología, y las primeras jornadas de inmunodeficiencias primarias, en las que vamos a hablar pues de estas patologías. Los invito desde ya a estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para poder acceder a este congreso, que va a estar de verdad súper interesante, porque dentro de lo malo que implica no tener un contacto cercano, no ser un congreso presencial, sino hacerlo online, lo bueno es que ya no tenemos problema con invitar a conferencistas internacionales, podemos atraer a quien queramos, porque todos pueden estar disponibles a través de nuestra red. El congreso va a ser en vivo, por supuesto, pero va a dejarse grabado para las personas que lo requieran, digamos que se inscriban, lo van a poder ver hasta por 72 horas después de la emisión, para que puedan participar aún frente a los problemas de internet, etcétera, 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 luz, etcétera. Entonces, bueno, no me queda más que pedirme, agradecerles su atención nuevamente y a nombre de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, a ustedes por estar allí escuchándonos, y también a la gente por haberme invitado. Ahí están mis redes sociales, y por supuesto, ahora invito a que sigamos en sintonía con la doctora Carmen Álvarez. Muchas gracias, Joselito. Excelente tu presentación. Bueno, de antemano te digo que estamos anotados ahí para el Congreso. Qué bueno, excelente. Bienvenidos. Bueno, y efectivamente, lo dejamos a continuación con la doctora Carmen Álvarez Flores con su presentación. Adelante, doctora Álvarez. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero primero agradecer al Laboratorio Leti por la invitación, a la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología y al doctor Joselito Torres por tomarme en cuenta para tan importante evento. Es importante saltar que vamos a hacer una actualización en el tratamiento. Hay algunas cosas nuevas que digo yo que vienen a sumar, porque en Venezuela no tenemos todas las opciones terapéuticas disponibles, pero estamos avanzando en eso. Siguiente, por favor.
Lo primero que tengo que decir y hacer énfasis es que el tratamiento no es una receta de cocina, como lo hemos visto con las cajitas llamadas cajitas feliz, que se han usado en otros países, donde se le da al paciente una serie de medicamentos que debe cumplir al unísono, todos al mismo tiempo, sin distinguir si el paciente es alérgico a alguno de ellos o si tiene contraindicación de alguno de esos medicamentos. Este es un arte, tratar este virus, un virus que está nuevo, un virus que de verdad está comenzando. Tenemos poco tiempo de, digamos, de experiencia, apenas van 7, 8 meses de experiencia en el tratamiento y cada día sale algo nuevo. Siguiente, por favor. De forma académica, pues dividimos el tratamiento según a dónde va a actuar. Bloquean las proteínas del virus, donde están los lopinavir, ritonavir, que son los antirretrovirales, donde está remdesivir y otras opciones terapéuticas, los que bloquean las proteínas celulares que el virus necesita para replicarse, donde entra, por supuesto, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ivermectina, el camostato, entre otros, los que actúan a nivel de la respuesta inmune ante el virus, donde entran los esteroides y los anticuerpos monoclonales, la inmunoglobulina endovenosa, vitamina D, entre otros, y la actividad antiviral, donde tenemos, por supuesto, el interferón del tipo 1 alfa y beta, y por último, el que está asociado con los anticuerpos, como el uso del plasma convaleciente. Todos los tratamientos pueden ser combinados entre ellos, no hay un solo tratamiento, ni hay, como les comentaba anteriormente, una receta de cocina. Siguiente, por favor. Con respecto a los agentes que bloquean las proteínas del virus, tenemos análogos de nucleócidos aprobados ya en fase 3, dentro de los cuales tenemos el favipiravir, la ribavirina y el remdesivir. El remdesivir es el protagonista actualmente a nivel mundial, es un análogo de nucleócido que está aprobado ahorita para su uso solamente en pacientes con enfermedad moderada o grave, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Los análogos de nucleócidos experimentales, vamos a tener el galidesivir, cuya eficiencia antiviral es excelente, pero solo hay un ensayo clínico que actualmente está reclutando. Siguiente. Con respecto a los inhibidores de la proteasa, tenemos el uso controversial del lopinavir, ritonavir. Hay aproximadamente 79 ensayos clínicos registrados. Este medicamento pues lo hemos dejado de usar hace tiempo en los protocolos individuales, aunque en el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud sigue estando como una opción terapéutica. La evidencia o la medicina basada en la evidencia nos dice que no es beneficioso ni aporta, digamos, algún beneficio al paciente recibirlo, por lo cual nosotros nos abstenemos en su gran mayoría, por lo menos los inmunólogos, de usar este medicamento. Ya quedó en desuso. Otro de los que se habló en un principio fue el del disulfiram, que inhibe una proteasa tipo papaína, que podría ser efectivo para el virus, pero no cuenta con ensayos clínicos. Y otro es el inhibidor de la proteína S, la glimfixina, que es una lectina derivada del alga roja, y pues se ha estudiado en HIV con respecto a la glucoproteína 120 y a la proteína S del SARS-CoV-2. Siguiente. Con respecto al favipiravir, que lo habíamos comentado un poquito antes, tiene más de 20 ensayos clínicos aproximadamente, está aprobado en Rusia su uso desde el 30 de mayo del presente año. La dosis usualmente es de 1.600 a 2.400 miligramos como dosis de carga, seguido de 600 a 1.200 BID por vía oral durante 7 días. Está en algunos ensayos clínicos como monoterapia y con tocilizumab. Otro de sus nombres es el T705. Este es un derivado de la piracinamida
y se ha mostrado activo anteriormente contra varios virus. Otro de los mencionados actualmente es el Afibavir, que está desarrollado en Rusia, es un medicamento al que todavía no tenemos acceso a su prospecto, pero es un derivado o está basado en el Favipiravir. Siguiente. Con respecto al Remdesivir, como les venía diciendo, está aprobado su uso con un inicio de 200 miligramos por vía endovenosa el día 1 y luego seguir con 100 miligramos orden día por 4 días. Se hicieron estudios con más días de tratamiento, pero el uso de Remdesivir por 10 días no demostró ser más beneficioso que el tratamiento por 5 días. Eso es importante resaltarlo porque en nuestro país aparentemente ya contamos con el Remdesivir donado por un laboratorio genérico que lo está desarrollando en Bangladesh, y es importantísimo porque tratar al paciente con 5 días nos permite tratar un número mayor de pacientes. Los recomendados actualmente es en pacientes hospitalizados que tengan una saturación de oxígeno por debajo del 94% y o aquellos que requieran de oxígeno suplementario. Siguiente. Con respecto a los agentes que van a bloquear proteínas celulares que el virus necesita, tenemos varios. Los dividí de esta manera para hacerlo un poco más académico. Los antiparasitarios vamos a tener como cloroquina e hidroxicloroquina a las dosis que están allí descritas. Los ensayos clínicos son más de 80 estudios que están actualmente realizándose. Muchos de estos estudios ya culminaron y dentro de sus conclusiones pues no recomiendan el uso de cloroquina o hidroxicloroquina porque según la medicina basada en la evidencia de estos estudios, ellos no demostraron que tuvieran un efecto beneficioso con respecto a la mejoría en el paciente ni con respecto a la mortalidad. Sin embargo, pues es un medicamento que se sigue usando sobre todo en nuestro país, porque es lo que tenemos a la mano, es el medicamento que está disponible y es el que está enviando el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Desde el punto de vista de la inmunopatogenia, sabemos directamente dónde va a actuar, pero también hay que tomar en cuenta que en este virus en particular, los tratamientos deben ser combinados. Siguiente. Con respecto a la nitazoxanida, bastante interesante han sido los estudios. Actualmente hay 2 estudios en curso y sumando. En un principio, cuando se desarrolla en Wuhan el inicio de todo esto, muchos de los pacientes que se complicaron fueron pacientes que tenían manifestaciones gastrointestinales y que fueron enviados a su casa porque no habían manifestaciones respiratorias. Digamos que en Venezuela tenemos un amplio conocimiento y estamos acostumbrados a que los virus acá pues no se comportan al igual que en el resto del mundo, y acá hemos usado en los pacientes con síntomas nitazoxanida en combinación o solo en los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales desde el principio de la enfermedad, y pienso que eso nos ha ayudado muchísimo. Él lo que hace es, pues, el efecto directo antiviral es por el bloqueo de algunas síntesis de proteínas virales, y las dosis, pues, dosis usuales de 500 a 600 miligramos BID de 5 a 6 días de tratamiento. Siguiente. La controversial ivermectina. La ivermectina, según los estudios publicados, pues puede disociar fácilmente el heterodímero IMP alfa beta 1 que está preformado, que es el responsable del transporte directo nuclear de las cargas de proteínas virales. Usado de 150 a 200 microgramos por kilogramo de peso, esto nos daría una dosis estimada de 6 a 12 miligramos vía oral, orden día por 2 días, es lo que se está estudiando. Tiene muchísimos usos, en Brasil tiene muchísimos estudios, hay 32 estudios clínicos, disculpen, a nivel mundial, y el uso, por supuesto, que es controversial, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Donde
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pues de fecha de 22 de junio, recomiendan que el uso de la ivermectina en el tratamiento de COVID, por supuesto que no está recomendado porque no es un medicamento que esté aprobado para tal patología. Recordemos que en COVID-19 o cuando nos enfrentamos al virus SARS-CoV-2, no hay una norma escrita. Todo es muy dinámico, todos estamos aprendiendo y todos los estudios hasta ahora son experimentales. Siguiente. Con respecto o en la misma línea de los agentes que bloquean las proteínas celulares que el virus necesita para replicarse dentro de nosotros, vamos a tener los inhibidores de la serinproteasa TMPRSS2, como está el mesilato de camostato y el mesilato de nafamostat. Ambos están siendo usados en estudios clínicos. El mesilato de camostato está aprobado en 7 estudios, dentro de los cuales están mencionadas la Universidad de Yale y Oxford. Ellos están haciendo estudios con 200 miligramos 3 veces al día, vía oral durante 7 días. El mesilato de nafamostat se está usando por vía endovenosa como infusión continua de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. De 10 a 14 días hay 2 ensayos y es importante resaltar que ha estado usado o se ha usado anteriormente en fibrosis quística con muy buena respuesta. Entonces, le da un sentido lógico actualmente a que si me inhibe a esta serinproteasa, que de una u otra manera colabora o ayuda para que el virus entre a la célula en conjunto con los receptores de angiotensina 2, pues es un buen bloqueo. La mala noticia para nosotros es que no lo tenemos disponible en Venezuela, pero, siguiente por favor, tenemos esta nueva, digamos, esta es una novedad. Están saliendo muchos estudios con respecto al clorhidrato de bromexina. Hay 5 ensayos clínicos actualmente a nivel mundial. Venezuela cuenta con una amplia gama disponible de este medicamento dentro de las muchas marcas comerciales y se está usando de 4 a 8 miligramos cada 8 horas con una duración variable del tratamiento. Al ser un inhibidor de la serinproteasa, pues va a disminuir muchísimo o va a bloquear la entrada del virus a la célula, y esto es de verdad que es una noticia bastante importante, sobre todo para nosotros que tenemos bromexina y que la hemos usado, digamos que para otras enfermedades. De verdad, yo particularmente no suelo recetarla, pero después de todos los estudios que leí y toda la inmunopatogenia que me pude deleitar, estoy dispuesta a hacer el sacrificio. Siguiente, por favor. Con respecto a los agentes que me van a actuar en la respuesta inmune ante el virus, uno de los principales que tenemos que mencionar, por supuesto, es el uso de esteroides. No se recomienda el uso, digamos que de manera regular, en pacientes que no tengan síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se recomienda solamente en este caso cuando hay shock séptico, cuando hay encefalitis, cuando hay síndrome de activación macrofágica, o incluso cuando haya una franca afectación de las crisis de asma con sibilancia. Otros de los usos en encefalitis, incluso se ha mencionado su uso en meningitis, y también hay que destacar, pues, por supuesto, en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Con respecto a la metilprednisolona, pues como estamos habituados en bolos, y con respecto a la dexametasona, que es la que tiene muchísimo, digamos, auge en los últimos días, 6 miligramos por vía oral o por vía endovenosa hasta por 10 días, ha demostrado reducir bastante la mortalidad en pacientes que están en fase 2B e incluso en fase 3 de la enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a la budesonida inhalada, son estudios que están saliendo actualmente. Hay 3 estudios por lo menos bastante importantes. Se está usando a dosis de 400 microgramos orden día. Debe ser iniciado de forma temprana
Uno de los estudios más resaltantes es el estudio ARREST, cuyo está en fase 3 y no es más que la combinación de budesonida con formoterol y debe iniciarse antes de los 7 días del inicio de la enfermedad actual. Esto ha permitido que, pues, iniciado de manera temprana o de forma temprana, haya una respuesta clínica favorecedora y lo veremos en el tiempo porque son estudios que están dados para tratamientos largos, digamos, para ser evaluados con más de 12 meses de duración. Entonces vamos a ir viendo cómo se dan los resultados. Siguiente. Con respecto a los mismos agentes que me van a mediar la respuesta inmune ante el virus, pues están los anticuerpos monoclonales, el antiinterleucina 1, como el anakinra. Su uso anteriormente pues ya los conocemos para artritis, para otras enfermedades. La dosis usualmente es de 100 miligramos vía subcutánea cada 12 horas por 3 días, seguido de 100 miligramos diarios durante hasta 7 días. Hay más de 14 ensayos clínicos, digamos, involucrados con anakinra, sin embargo, pues todavía no hay ninguno que haya sido completado. Siguiente. Con respecto a estudios que están ya en fase 2 y 3, antiinterleucina 6, tenemos el sarilumab y el ciltuzumab. Estos estudios no han sido del todo buenos, se han usado en combinación. Ahí están las dosis, de verdad que es poca la información. El sarilumab, pues uno de los que más tiene ensayos, 17 ensayos, con la dosis de 200 a 400 orden día. Sin embargo, el que más se ha usado, siguiente por favor, y que ha tenido más respuesta, sobre todo en Europa, es el tocilizumab. Hay un ensayo que llama muchísimo la atención, que está ya en fase 3, donde se está usando o está aprobado su uso para síndrome de liberación de citocinas, y este uso, digamos que es lo que ha hecho que sea uno de los que más se está utilizando actualmente. La dosis de 8 miligramos por kilo vía endovenosa, la dosis se repite a las 12 horas si no hay mejoría, y ese sería todo el tratamiento. Se está usando no de manera sola, se está usando también combinado, por eso a veces en los estudios es difícil establecer cuál fue la medicina o cuál fue la medicación que realmente tuvo un efecto clínico en el paciente. Siguiente. Dentro de otros anticuerpos monoclonales que se está usando, tenemos los inhibidores de la JAK. Hay más de 15 estudios actualmente. Por supuesto, un inhibidor selectivo y reversible de la vía de señalización de la Janus quinasa. Es importantísimo porque, bueno, interfiere con la endocitosis mediada por el receptor de SARS-CoV-2 en las células epiteliales alveolares directamente en el pulmón, y esto le ha dado un auge importante. Se está usando a 2 miligramos vía oral orden día por un mínimo de 7 días también. Siguiente. Otros de los agentes que me van a actuar a nivel de la respuesta inmune del virus, pues está el montelukast. El montelukast solamente tiene un solo estudio y de verdad que está más asociado a la parte de si el paciente tiene algún antecedente de alergia. Con respecto a la inmunoglobulina endovenosa, hay 9 estudios más o menos. Hay poca evidencia científica que lo respalde. Ha sido muy difícil de evaluar porque cada vez que se ha usado la inmunoglobulina endovenosa no se ha usado de manera monoterapia, sino con un tratamiento combinado, y eso hace difícil evaluar cuál es la respuesta clínica exclusivamente para la inmunoglobulina. Con respecto a la vitamina D, los estudios son amplios, siguen creciendo, hay más de 27 estudios clínicos en desarrollo. La vitamina D, pues por supuesto que nosotros los inmunólogos estamos ya familiarizados con su uso en otras enfermedades autoinmunes. En este caso, vamos a ver 2 estudios más adelante, pero la que está más recomendada, por supuesto, siempre es la vitamina D3, que es el colecalciferol, ya que aumenta más el nivel de calcitriol en el organismo. La vitamina D2 es un poco menos estable. Los probióticos son otros de los que también tienen ensayos clínicos. La siguiente, por favor.
Siguiente. Ok, siguiente. Acá podemos ver que por supuesto, la vitamina C asociada o como suprime o como la anterior, mientras yo sigo hablando. Ajá. ¿Cómo puede suprimir la tormenta de citocinas? Y en este caso, pues la suplementación adecuada con vitamina D puede reducir de manera radical hasta 15 puntos porcentuales los factores de riesgo, por supuesto, relacionados con la tormenta de citoquinas. Siguiente. Y este otro estudio que también es muy interesante y no se ha hecho nada más el uso de la vitamina D en el contexto de SARS-CoV-2, sino en el contexto de otros medicamentos, de otros virus, disculpen. Y en este, pues, se evidencia cómo se puede reducir el riesgo de infecciones a través, por supuesto, de la inducción de catalicidinas y defensinas que disminuyen la replicación viral y la concentración de citocinas proinflamatorias. De igual forma, pues las tasas de fatalidad por caso se van a incrementar con respecto a la edad y a las comorbilidades crónicas, lo que también está asociado con niveles bajos de vitamina D. Entonces, tendríamos un doble uso, lo podemos usar en los pacientes que tengan el virus y de manera de modular la respuesta inmune antes de contraer la infección. Siguiente. Siguiente. Con respecto al uso de probióticos, pues ya lo hemos mencionado, mientras el microbioma intestinal esté bien, pues la respuesta inmune, incluidas todas las mucosas, incluidos los pulmones, pues va a mejorar. Hay evidencias de que modifican el equilibrio dinámico de las citocinas proinflamatorias e inmunorreguladoras y que permiten la eliminación viral al tiempo que va a minimizar la respuesta inmune mediada. Las cepas probióticas por vía oral pueden reducir la incidencia y la gravedad de las infecciones virales. Como les comentaba al principio, se ha usado con antiparasitarios, como por ejemplo la nitazoxanida, tratando de hacer una sinergia entre ambos medicamentos, y la respuesta con los probióticos ha sido bastante buena. Uno de los que más se ha usado es el Lactobacillus rhamnosus, y desde 20.000 millones de unidades hasta 70.000 millones de unidades se han usado con muy buena respuesta. Siguiente. Con respecto a los medicamentos o a los agentes que van con eficacia o con actividad antiviral, tenemos la familia de los interferones. Es uno de los últimos que menciono porque tiene demasiados eventos adversos. Hay más de 60 estudios clínicos. Muchos de estos estudios han sido combinados con otros medicamentos, como por ejemplo lopinavir, ritonavir, o cloroquina o hidroxicloroquina, entre otros. Y pues realmente no ha demostrado tener una eficacia. La medicina basada en la evidencia, pues ya lo dejamos de usar, digamos que está dentro de lo que se usó al principio, pero que ya no está recomendado. Siguiente. Con respecto al uso de anticuerpos, tenemos, por supuesto, digamos que un tema que ha estado sonando bastante en los últimos tiempos, que es el uso del plasma convaleciente. Muchos estudios han hablado del uso de plasma convaleciente. Ciertamente Venezuela pues no tiene la capacidad operativa necesaria actualmente, porque este plasma tiene toda una normativa para su recolección, pero también tiene una normativa que debe ser previamente purificado y debe ser previamente, digamos que, liberado de partículas virales que puedan quedar allí y que nos puedan traer en un paciente reacciones, digamos que, no deseadas. Con respecto a este estudio en particular, ellos lo que deciden postular es producir preparaciones altamente purificadas que tengan un alto título de neutralización de anticuerpos contra COV-2, y es preferible esto a los sueros convalecientes, dado que son, por supuesto, más seguros y tienen mayor actividad.
de manera, digamos que un poco más artesanal en Argentina y en otros pacientes, en otros países, se ha estado usando constantemente el uso de plasma, se han hecho bancos de plasma inclusive, y la eficacia, por lo menos en los estudios que he leído, ellos reportan que los pacientes mejoran mucho más rápido, pero esto, como les digo, no es algo que esté aprobado, son tratamientos que tenemos que medir cuál es el riesgo y el beneficio en función de cada paciente. Siguiente. Con respecto al uso de los anticoagulantes, aquí voy a hacer un apartado pequeñito. Las propiedades antiinflamatorias de estos agentes pueden ocurrir a través del bloqueo de la selectina, la inhibición de la bradiquinina y la generación de trombina. Inclusive en este estudio, ellos mencionan que puede atenuar la interacción viral con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 por la proteína S de unión al SARS-CoV-2. Uno de los que tienen más estudios o de los más utilizados a nivel mundial es la enoxaparina, 40 miligramos vía subcutánea, dependiendo si el paciente necesita recibir una dosis de manera profiláctica o ya como tratamiento. Hay aproximadamente 31 estudios clínicos en curso y por supuesto que está asociado a los pacientes que tengan riesgos, antecedentes de enfermedades isquémicas, si hay un riesgo elevado de trombosis, índice de masa corporal mayor de 30, que el PCR esté más de 15 miligramos por decilitro, el dímero mayor a 1500, la ferritina mayor a 1000, o que haya linfopenia o enfermedades cardiovasculares. Como vemos, es un amplio, digamos, grupo de indicaciones de riesgo, por lo cual se ha usado. Siguiente. Esta lámina me resume un poco toda la inmunopatogenia que nos ilustró el doctor Torres anteriormente, pero también quiero hacer un pequeño apartado porque no hice, digamos que una lámina específica por cuestión de tiempo, pero del uso de las estatinas. Lee y colaboradores hicieron un estudio retrospectivo en la provincia de Hubei, China, donde 1.219 pacientes usaron atorvastatina, 20 miligramos día por 28 días de seguimiento. Este grupo de pacientes tuvo una tasa de mortalidad de 5.5% en comparación con un 6.8% de mortalidad del grupo que no usó estatinas. Esto representaba un 19% de disminución. El uso de estatinas en este sentido está asociado, por supuesto, a los antecedentes cardiovasculares y a un efecto pleiotrópico, que es lo que se ha visto en la medicina basada en la evidencia, donde hay una disminución de la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, de una disminución de la interleuquina 1 beta, de la interleuquina 6, y también hay una atenuación del proceso inflamatorio que es mediado por el factor nuclear kappa beta. Todo esto pues aumenta, por supuesto, en estudios que ha realizado el Hospital General de Massachusetts, una probabilidad de sobrevivir, pero esto lo han hecho en ratones. Esta es una, digamos que, una respuesta que está siendo bastante estudiada. La indicación es para pacientes con enfermedades cardiovasculares que ya la estén recibiendo o que tengan el paciente positivo para SARS-CoV-2 o con COVID-19 que tenga riesgos cardiovasculares y amerite el uso de las estatinas. Solo en ese contexto se está usando. La atorvastatina de 20 a 40 miligramos orden día, se ha usado la pravastatina 80 miligramos orden día y la pitavastatina 4 miligramos orden día. Siguiente. Otros tratamientos, fluidos, vasopresores, antibiótico-terapia si el paciente lo amerita, otros antiagregantes, el uso de AINES. De verdad que el tratamiento, como les dije, es amplio y insistimos, o lo que debemos resaltar, es que el equipo debe ser multidisciplinario para poder hacer un buen abordaje de estos pacientes. Siguiente, por favor.
Muchas gracias por su atención. Espero las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Excelente presentación, de verdad, bueno, bastantes medicamentos, en realidad bastantes Opciones terapéuticas. grupos terapéuticos disponibles, sí, opciones terapéuticas disponibles para las personas que, bueno, que lamentablemente pasen por este dilema. Bueno, invitamos entonces para que por favor le abran también el micrófono al doctor Joselit para Aquí el estoy. inicio de la discusión. Perfecto. Por acá vamos a iniciar con, creo que la pregunta es precisamente para ti. Dice por acá, doctor Torres, usted comentó acerca de un caso de paciente hospitalizado por meningitis cuyos cultivos resultaron negativos, pero tenía una PCR coronavirus positiva. La persona que pregunta dice, el paciente preguntó algún otro síntoma distinto al neurológico, por ejemplo, síntomas respiratorios, y si los presentó fue al inicio o al final de la enfermedad. El paciente realmente comenzó con fiebre, que comenzó entre 9 grados centígrados de una vez, hizo un episodio convulsivo, luego, por eso fue que acudió al hospital. En el hospital nos hizo otro episodio convulsivo, incluso hizo opistótonos, y de entrada se trató pues como una meningitis, se le hizo la PL, todo el cuento, todo el asunto, hasta tomografía se le hizo, pues obviamente como un protocolo de una primoconvulsión febril, porque es un paciente más de 5 años, tiene 7 años. Entonces se le hizo todo el protocolo regular, se le hizo tomografía, se le hizo la PL, etcétera. La PL salió negativa, lo que tenía el PANDI ligeramente positivo, le salió le salió negativo el cultivo, el hemocultivo también salió negativo, y le hicimos la PCR digamos que por protocolo, y pues salió pues positiva, ¿ok? De hecho, se le hicimos a la mamá pensando para ver y también salió positiva. Entonces, es obvio que si tiene un coronavirus, de hecho ya la paciente está mejor, pero respiratorio no tuvo absolutamente ningún síntoma. La mamá sí tuvo tos moderada, pero la niña nunca tuvo síntomas respiratorios. Ok, y esta misma persona pregunta que si los casos de Krupp aumentan el riesgo al igual que los casos de asma. Realmente no está demostrado que ninguna infección respiratoria en particular, mucho menos el asma, aumente el riesgo de tener coronavirus. Lo que sí se sabe es que un paciente con Krupp, ¿okay?, puede tener, obviamente, mucho más probabilidad de que se infecte con 2 virus al mismo tiempo, porque ya tiene un virus y un sistema inflamatorio, perdón, una enfermedad inflamatoria respiratoria en ese momento. Entonces hay posibilidad de que si le da, sea mucho más grave que si se coinfecta en el mismo momento. Realmente que haya un aumento de la posibilidad de infectarse, no lo hay. Perfecto. Paciente con diagnóstico de COVID-19 en aislamiento en su casa, ¿cuánto tiempo después puede entrar en contacto con otras personas y por cuánto tiempo se estima que él esté inmune? Bueno, en teoría lo que dice la teoría es que sean 14 días. En 14 días él se supone que ya creó anticuerpos IgG y que ya no debería tener el virus, y eso fue lo que vimos en el gráfico. Sin embargo, se ha demostrado que hasta 21 días puede mantenerse el virus siendo, digamos, expedido por la persona, ¿no? Entonces, lo recomendable serían por lo menos 3 semanas, ¿ok? Pero lo que dicen todos los libros y la literatura y todo son más o menos 14 a 15 días. Pero, digamos, en 21 días se ha podido ver. Entonces, es así como un poquito controversial. El tema de los anticuerpos neutralizantes y cuánto tiempo duran, eso todavía está en veremos, ¿ok? O sea, hay mucha información porque es que el problema es que esto es desde enero, entonces no tenemos tanta información. Lo que se
cree es que este virus no tiene la capacidad de producir anticuerpos que sean tan duraderos como otros, por ejemplo, no sé, varicela, sarampión, etc. Que si crea inmunidad, crea anticuerpos, pero que no duran tanto. ¿Okay? Se supone que se cree que duran alrededor de un año. Entonces, si eso es así, la vacunación va a tener que hacer como la influenza, que es anual. ¿Okay? Sin embargo, insisto, todavía no tenemos toda la información porque es un virus nuevo. O sea, apenas tenemos 7 meses con él y no sabemos todavía cuál va a ser el comportamiento a largo plazo. Pero pareciera, por el tipo de virus, porque es un virus ARN, etcétera, etcétera, que la inmunidad no va a ser tan duradera como la de otros virus. Vale. Esta pregunta creo que es para la doctora Carmen. Menciona por acá, ¿en qué fase de la enfermedad es útil el uso de clorhidrato de bromexina? Fíjese, el clorhidrato de bromexina lo están indicando desde un principio de los síntomas. Claro, lo asocian cuando el paciente ya tiene malestares, irritación faríngea y tos, porque pues por supuesto que vemos el efecto antitusígeno, pero se usa desde etapas muy tempranas porque la idea es el bloqueo directo de la serin-proteasa que inhibiría o le entorpecería más al virus entrar a las células y poder replicarse dentro de la misma. Perfecto. Esta pregunta perfectamente puede ser para cualquiera de los dos. Preguntan acá que si el dióxido de cloro en COVID-19 se puede usar, ya que existe un auge en esto y aparentemente hay falta de evidencia científica. ¿Cuál es su opinión? Carmencita, te confunde. Según medicina basada en la evidencia, el dióxido de cloro no debe ser usado. Tiene efectos altamente tóxicos, efectos adversos, pero digamos que lo malo en este virus, en que todos los tratamientos experimentales sean experimentales, es que hay gente que se dedica a hacer uso de agentes como el dióxido de cloro, que no está terapéuticamente indicado ni está considerado dentro de ninguna guía a nivel internacional, y lo que está trayendo es que las personas digamos que se mediquen en casa y son más las complicaciones. Hay que hacer un llamado a hacer revisión de estudios con medicina basada en la evidencia. Excelente, me suscribo de ese llamado, doctor, muy bien. Sí. No sé si el doctor Torres querría comentar algo al respecto, aunque me parece muy completo el comentario de la doctora. Es que definitivamente nosotros habíamos discutido eso antes y por eso le dije adelante, porque ya sabíamos que eso te hemos discutido y que definitivamente, de hecho en el chat de la sociedad de alergología, hemos discutido esto y bueno, hemos surgido cualquier cantidad de comentarios y de cosas y lamentablemente hay gente que, bueno, inescrupulosa, por llamarlo de alguna manera, está dando consejos. En este momento todo el mundo es covidólogo, entonces están dando consejos sin una evidencia científica importante. Sí, mucha infodemia en el medio. Definitivamente. Así es. Correcto. Evolución de la enfermedad en niños según tu experiencia o según la evidencia acá en Venezuela. Morbilidad y mortalidad. Realmente hay pocos datos, ¿okay?, sobre niños. De hecho, las cifras oficiales no han publicado mucha información o nada de información realmente sobre grupos etarios, y sabemos si son niños, son adultos, ¿okay? Lo que podemos decir hasta la fecha es que a niños han habido pocos casos, por lo menos reportados. El hospital de niños tiene una incidencia importante, más tienen casos confirmados graves, no tienen pocos, tienen algunos en terapia, pero realmente son muy pocos. La experiencia que yo he tenido, yo trabajo en el Hospital Vargas, que tiene un servicio de pediatría. Hasta ahora, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, hemos tenido algunos sospechosos y empezamos a tener casos positivos apenas hace 2 semanas. Y los casos, digamos que antes hemos tenido 2 o 3 que han sido respiratorios, que se han mandado para casa porque no tienen mayor sintomatología, que realmente se han descubierto después, porque se les ha hecho PCR y salió positiva después y ya están en su casa, no se les manda a venir a la casa. Teóricamente deberían estar hospitalizados según las pautas del ministerio, pero por el criterio médico no hemos tenido cupo, entonces no los hemos dejado.
Ahorita son estos dos que han tenido manifestaciones neurológicas. Entonces, pareciera que, y eso no solamente es en Venezuela, sino que es en todos lados, los niños no se comportan igual que los adultos. Los niños pareciera que comienzan con síntomas más gastrointestinales, quizás neurológicos y síntomas respiratorios también, pero lo más importante, o por lo menos los más graves, tienen síntomas neurológicos y gastrointestinales. Por eso es que en este momento, todo niño que entre por la emergencia debe ser considerado COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque no sabemos por dónde va el asunto. Es correcto. Muy bien. Hay varias preguntas que se repiten. Una de ellas es que menciones tu opinión en relación al uso de acitromicina. Yo creo que ya lo habías comentado ya, pero me gustaría que volvieras, por favor. Lo mencionas nuevamente por el número de veces que me lo están preguntando por acá por el chat. Sí, creo que fue que no lo mencioné. Yo pienso que fue que no lo mencioné. La acitromicina está dentro del grupo de agentes que van dirigidos a proteínas que el virus necesita para replicarse. No es un agente que vaya dirigido contra el virus, porque recordemos que, por supuesto, es un antibiótico y no debe ser usado bajo el contexto de una infección viral. Sin embargo, al ser un macrólido, nosotros tenemos amplia experiencia con el uso de macrólidos como inmunomoduladores de la respuesta inmunológica, y lo hemos hecho en el caso de este virus. Ha sido muy controversial su uso porque es un medicamento que alarga el intervalo QT y se ha combinado con lopinavir ritonavir, que también es un medicamento que alarga el intervalo QT, y con cloroquina o hidroxicloroquina, que también tienen dicho efecto. Entonces, muchos de los efectos adversos que consiguieron a nivel mundial fue por la combinación de los fármacos, y nuestras guías, digamos que las guías del ministerio, me imagino que a eso es lo que se refieren, todavía siguen usando o siguen marcando como pauta el uso de acitromicina, pero es individualizado según cada paciente. Y hay que hacer un pequeño paréntesis con que la dosis inicial es de 500 miligramos, pero después hay que disminuirla a 250 miligramos, y el ciclo debe ser un ciclo corto de 5 días y estar pendiente de con qué fármaco se va a combinar. Entonces no sería como un uso antibiótico, sino como un agente que va a modular la respuesta inmunológica y como un agente que va dirigido a las proteínas que el virus necesita para replicarse dentro de nosotros. Perfecto. Y en relación al uso de las estatinas, que eso sí que lo mencionaste, ¿no? Pero me preguntan por acá que puedas hacer un comentario acerca del beneficio. Lo mencioné porque pues me sorprendió muchísimo. Los estudios que leí me dejaron bastante, digamos que abismada, pero como lo dije, se está usando, digamos, por el nivel de evidencia científica que ha dado. En el estudio que les comentaba, un estudio retrospectivo, hubo una disminución del 19% más o menos en el índice de mortalidad con los pacientes que usaron estatina versus los que no la usaron. Pero en el contexto de un paciente que ya venga con indicación del uso de estatina, o que por el riesgo cardiovascular tengan que usarlo bajo ese contexto. Perfecto. Por acá, más que una pregunta, es un comentario. Bueno, sí, al final hay una pregunta, ¿no? Dice que comenta esta persona, la doctora Gloria Perilla, que Roche publicó ayer que no se cumplieron con los objetivos. ¿Qué opinión te merece para el tema de su producto? Creo que referido a tocilizumab. Claro, ese es para el uso de tocilizumab. Sí, ciertamente Roche sacó, nosotros lo discutimos en el grupo de la sociedad, pero digamos que va a pasar lo mismo con respecto a la cloroquina, la hidroxicloroquina. Por el hecho de que un solo estudio me esté diciendo que no lo recomienda, no quiere decir que no ha demostrado ser beneficioso. La evidencia clínica que han tenido en Europa, pues ellos han logrado, digamos que, combinar tratamiento con la parte de los esteroides, el tocilizumab y otros medicamentos, y se ha podido, digamos que, detener la enfermedad de manera de que no avance y que no entre el paciente en un estado de hipercoagulabilidad. Muy bien. ¿Qué puedes mencionar en torno a los antifolínicos?
Los ¿Perdón? antifolínicos. Ajá. Los ¿Qué antifolínicos. puedes mencionar en torno a los antifolínicos? No, dentro de los estudios clínicos revisados hasta ahora, ninguna medicina basada en la evidencia, digamos que hace un uso o apoya dicha terapia. Ok. Esta pregunta creo que es para el doctor Torres. La semana próxima es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, doctor. Madres en etapa de lactancia que estén enfermas, ¿deben suspender la lactancia? Pues ahí hay que sopesar, obviamente, el beneficio contra lo malo que pudiera hacer eso. En teoría, tienes que suspenderla porque puedes contagiar al niño. Pero ¿qué pasa? Que dependiendo de cuándo le hicieron el diagnóstico, muy probablemente ya ese chamo está contagiado. Entonces, porque si es lactancia, te está recibiendo lactancia materna cada 4 horas. Entonces, cuando se le haga el diagnóstico a la madre, es decir, si se le hace por prueba rápida, fue 7 días después. Si se le hizo por PCR, fue por lo menos 10 días después. Entonces, chamo debe estar contagiado. Entonces, yo habría que sopesar riesgo-beneficio en esos casos. Yo no la suspendería a menos que el niño tenga sintomatología. Si el niño está sin sintomatología y se puede utilizar el tapabocas a la madre, etcétera, para no aumentar la carga viral. Pero ese chamo tiene que estar contagiado si la madre está contagiada, porque si le está dando lactancia materna y es 30 centímetros máximo, obviamente tiene contagio previo. Perfecto. Creo que esta pregunta es también para ti, aunque la doctora fue quien hizo el comentario en relación a vitamina D. Preguntan que cuál sería la dosis habitual y si esta, bueno, sería factible pues la medición, cuánto sería el valor de vitamina D sérica, me imagino que es lo que quieren decir con la pregunta. A ver, Ok, bueno, da, Carmencita. jefe, pues. A usted Bueno, le gusta vitamina D, yo lo sí, apoyo. la vitamina D, la evidencia lo que nos habla es una dosis más o menos entre 1000 y 2000 unidades. Algunos hablan de incluso 5000 unidades, ¿ok? Pero 2000 unidades es un número que digamos que está por medio de lo que todos los estudios han reflejado, que tiene un efecto moderador. A ver, la vitamina D no evita que te dé la infección, pero se ha demostrado que pacientes gravemente enfermos tienen niveles bajos de vitamina D. Eso que lo que nos hace inferir es que si tú tienes niveles bajos de vitamina D, vas a tener mucho más grave la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener unos niveles apropiados. Lamentablemente, a pesar de que estamos en el trópico y todo lo demás, los niveles de vitamina D en Venezuela, en la población en general, suelen ser bajos. Ay Dios. Eso ha demostrado los estudios que se han hecho, por lo menos aquí en Venezuela. Yo hice un estudio hace unos años que evidenciamos más de 500 pacientes y el 30% tuvo niveles de insuficiencia de vitamina D. Los valores que reflejan los laboratorios normalmente son 25, o sea, por debajo de 25 estamos hablando de insuficiencia. Nosotros, como nos pareció que era un valor muy alto, hicimos como una normalización allí para buscar un valor propio y nosotros conseguimos que para nosotros, para Venezuela, debería ser 20. Sin embargo, lo que dice la literatura es 25. Si tomamos en cuenta ese valor de 25, por lo menos el estudio que nosotros hicimos de 500 pacientes, alrededor del 20%, del 30%, perdón, tiene niveles de insuficiencia. ¿Ok? No de déficit. Déficit es un poquito más bajo, es 5 a 10%, pero de insuficiencia sí más o menos un 30% de los pacientes. Por lo tanto, el uso de vitamina D, 1000 a 2000 unidades puede ser. Creo que también preguntaron lo del tema de la dosis en pediatría. En pediatría normalmente lo que hacemos es traspolar, puede ser más o menos 500 unidades. Hay un suplemento de vitamina D, muchísimos por supuesto. Lo interesante es que sean los que tengan otras, que no tengan tantas cosas, ¿ok? Que sean de vitamina D lo más solo posible, ¿ok? Y hay varios que se pueden utilizar, pero más o menos que tengan 500 unidades, más o menos sería el aproximado para pediatría. Perfecto. Discúlpeme un Melatonina. segundito. Perdón, disculpe, doctora. No, Puede tranquilo, hablar, disculpe. tranquilo. Muchos de los estudios que se están haciendo también combinan la vitamina D con zinc y hay un solo estudio que usa, digamos que dosis bastante exageradas, pero eso sí hay que tenerlo, digamos que con una consideración
bastante alta, que es usar 50.000 unidades semanal por 2 semanas. El estudio realmente no ha estado, digamos que todavía está en ensayos clínicos y no ha demostrado ser más eficaz que la dosis regular que comentó el doctor. Perfecto. Le preguntaba melatonina y COVID-19. ¿Qué nos puede mencionar? Bueno, siempre el uso de la melatonina nosotros estamos acostumbrados con respecto a las enfermedades, digamos que del sistema inmunológico, por toda la regulación que ella hace a nivel no solamente del sueño, sino de la modulación de la respuesta inmunológica. Entonces sí se está recomendando o se puede recomendar desde 3 a 9 miligramos diarios, y se ha conseguido una resta, pero el problema es que no se ha usado de manera sola. Todos estos suplementos a los que las personas en este momento están preguntando, se están usando en combinación con zinc, en combinación con selenio, en combinación con vitamina D, o sea, con probióticos, son muchas las cosas que se están usando al unísono, pues. Perfecto. Hay bastantes preguntas, doctora. ¿Cómo está de tiempo? Dígame. Ay, Dios. Sí, está. Le dio la CB a Pastor. Sí, no, está. ¿Recuperados? Ya va, repítenos que te dio una CB y no te escuchamos. No, Dios lo guarde. Bueno, tú me entendiste. ¿Féresis en pacientes recuperados? No, el uso de plasma convaleciente, como lo mencioné, para pacientes que ya están en la etapa moderada severa de la enfermedad, es que se está usando. El uso de plasmaféresis como tal en pacientes recuperados no tiene una indicación con medicina basada en la evidencia. Perfecto. Paciente PCR positivo. Puede estar en casos leves a moderados de más de 40 días de cuarentena y seguir asintomático. Ah, ya entiendo. El PCR, lastimosamente, sí, recordemos que es una prueba de amplificación, y al ser una prueba de amplificación, si hay algunas partículas virales todavía existentes en el organismo, se ha reportado que se puede mantener la PCR positiva hasta por 6 semanas con los pacientes absolutamente asintomáticos. Es por esto que hemos hecho un énfasis en que no debe estar dentro de los criterios de egreso para los pacientes, porque me puede salir positivo. Hubo un momento en Wuhan cuando hicieron de nuevo una PCR a unos pacientes que pensaban que era una reinfección o una nueva infección por el virus, y resultó ser esta la respuesta. Ya, muy bien. ¿Algún comentario a favor, algún comentario en relación al uso de Rivaroxaban? Fíjese, el uso de otros medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, pues digamos que tiene un efecto riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque no son pacientes que están siendo tratados en monoterapia. Y recordemos que todos estos medicamentos me pueden interactuar de manera muy, muy cercana con medicamentos como lopinavir, ritonavir, que aunque no está recomendado, se está usando, de cloroquina o hidroxicloroquina. Me puede incluso, digamos que interactuar con antibióticos, son pacientes que están siendo multitratados. Por esto la evidencia y todas las recomendaciones apuntan mejor con mayor recomendación al uso de enoxaparina. Perfecto. Por acá la pregunta viene con piquete, ¿no? Dice que, a su parecer, ¿cuál sería el protocolo a usarse teniendo en cuenta la crisis asistencial que existe en Venezuela? Bueno,
Primero, la medicina basada en la evidencia. Segundo, no hay una receta de cocina. Y lo tercero es individualizar cada caso, porque no todos los pacientes le vamos a colocar lo mismo. Dentro de las herramientas que dimos hoy, dimos herramientas que tenemos disponibles, como tenemos acitromicina, como tenemos bromexina, como un inhibidor de la serinproteasa. Está por llegar, no, llegó Remdesivir, que lo vamos a poder usar en casos de moderados a graves, pero que tenemos que esperar toda la parte de la permisología. Tenemos los esteroides inhalados como de la budesonida, tenemos la dexametasona, que es una de las que más se está usando y que ha demostrado que puede disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, digamos que dentro de lo poco que tenemos herramientas que podemos usar, pero siempre individualizando cada caso. No hay un protocolo, no hay una receta de cocina. Perfecto. ¿Algún comentario en relación al hipo como síntoma de COVID? ¿Al qué? ¿Me escuché? Al hipo. Al hipo. Bueno, Sí. lo describieron, de hecho, en la serie esta de Wuhan, lo describieron alrededor de... Contracción del diafragma, hipo. Sí, en la serie esta de Wuhan, que el estudio este que les comenté hace rato, ellos lo describieron hasta en un 37% de los pacientes pueden presentarse con hipo o con incluso, ¿cómo se llama? Con muchos, ¿cuál es la, como... Ay, se me fue el nombre ahorita, es que lo leí en inglés. Pero bueno, con hipo, 37% de los pacientes puede presentarlo, pero recuerden que he hecho por ahí una pregunta que alguien me preguntó sobre la anosmia sola. Ningún síntoma aislado se puede considerar como patognomónico o como para pensar en una patología, ¿ok? El hecho de que tenga hipo solo, hay que acompañarlo a ver si tiene otras cosas. El hecho de que tenga anosmia sola no puede ser, o sea, tiene que estar acompañado de otras cosas, porque la anosmia sola puede ser alergia. El hipo solo fue, pues, a lo que comiste que te hizo daño. Entonces, hay que siempre acompañarlo del resto de la clínica, ¿ok? Pero sí está descrito el hipo en 37% aproximadamente de los pacientes. Sí, exacto. No, es que hay demasiada aprensión en la gente en general y estamos como que buscando cuál es la clave exacta, única, que puede darnos la respuesta a todo. Y Lamentablemente, por ahora no hay recetas de cocina, como lo ha dicho Carmen. dijiste al inicio de tu presentación, estamos aprendiendo todos los días, todavía, y pasarán mucho de esta enfermedad. Es así. Correcto. ¿Has tenido todos los días, exacto. Exacto. ¿Alguna experiencia con pacientes con lupus eritematoso sistémico que reciban altas dosis de esteroides y que el tratamiento antiviral debas iniciarlo en fase más temprana por aquello del riesgo de inmunosupresión? Realmente yo no he tenido mucha experiencia todavía, o sea, no he visto ningún paciente lúpico que haya tenido COVID, ¿ok? Sin embargo, la semana pasada justamente la sociedad tuvimos un live en Instagram con la doctora Alcira Torres hablando de lupus y coronavirus, y la evidencia apunta a que estos pacientes tienen que ser tratados igual que el resto. Es decir, el paciente no tiene mayor riesgo de enfermarse o mayor riesgo de enfermar gravemente simplemente por el hecho de tener lupus. Si un paciente está, eso sí, lo que tiene que estar es bien controlado, no puede dejar su tratamiento. El esteroides en dosis habituales, o sea, las dosis que utiliza un paciente lúpico, no conducen a una inmunosupresión importante que nos tenga que hacer para una conducta adicional. Eso es totalmente falso. Las dosis que hablamos para hablar de inmunosupresión, estamos hablando de más de 100 miligramos al día, más de 75, 80 miligramos al día, cosa que no se usa habitualmente en un paciente lúpico. ¿Okay? De hecho, los moduladores que se utilizan en los pacientes lúpicos, exceptuando dos que dijimos hace rato, se me fue. Bueno, la satioprina es uno de los que sí debería tenerse cuidado, al igual que debería tenerse cuidado con la ciclofosfamida,
¿ok? Pero con el tacrolimus también debería tenerse con cuidado, pero de resto, el metrotexate, la misma hidroxicloroquina, la cloroquina, son medicamentos que se pueden usar sin ningún inconveniente y que de hecho hay que mantenerlos en el paciente, ¿ok? Lo que se pueden hacer es ajustar las dosis, ¿ok? Pero realmente no hay ninguna diferencia con ningún paciente ahora, con ningún paciente con enfermedades autoinmunes y que tenga coronavirus. No sé si Carmencita quiere agregar algo a esto. No, jefe, todo bien, todo ok. Pastor, no sé si me permites ahí responder una pregunta Perfecto. de una doctora que está... Y una pregunta que le han reiterado varios colegas. Ah, perfecto. Colegas en el chat, en relación a si una vez superado el COVID-19, los pacientes pueden reinfectarse nuevamente. Incluso mencionan acá el caso. Ups, se cayó. Pero lo de que se reinfecte, realmente estamos claros de que eso aparentemente no es posible. O sea, es decir, lo que se ha visto no son reinfecciones. Inicialmente se pensó que eran reinfecciones, pero realmente no lo eran. Es que lamentablemente, lo que dijo la doctora Carmen, el PCR como amplifica una respuesta, si hay pequeñas cantidades del virus, entonces se van a seguir manifestando y eso puede estar hasta por un periodo súper largo, hasta de 45, 50 días se ha visto. Y esos son los supuestos pacientes reinfectados, que realmente no lo son, ¿ok? De hecho, por ahí también una doctora preguntaba acerca de un paciente que tiene 43 días todavía con IgM positiva. Teóricamente la IgM baja más o menos al día 14, 15 de la infección. Sin embargo, hay evidencia de pacientes que han mantenido IgM positiva por muchísimo más tiempo. Entonces, no sería descabellado pensar que ese paciente simplemente tiene IgM. Ahora, si sigue positivo, se supone que sigue transmitiendo la enfermedad y entonces es un paciente que hay que tener todavía aislado. Entonces, eso sería, y de hecho es uno de los criterios que utiliza el Ministerio de Salud para dar de alta a un paciente. El paciente tiene que estar con PCR negativa para poder ser egresado de la institución hospitalaria una vez que ha sido ingresado. Perfecto. Comentario en relación a las pruebas rápidas. Ajá. Ajá. Bueno, sabemos que esto es un tema. Las pruebas rápidas pueden dar muchos falsos negativos porque lamentablemente aparecen, ellas miden IgM e IgG y aparecen ya positivos a partir del 7º día. Entonces, lamentablemente no son del todo confiables porque pueden aparecer muy tardíamente esos recuerdos. Es decir, un paciente puede tener IgM, puede estar transmitiendo la enfermedad, virus circulante, pero no tener pruebas positivas aún. Entonces, esto nos hace pues que no sean tan confiables como un método de tamizaje. Ahora, también pueden haber muchos falsos positivos. De hecho, hay 5 virus, entre esos el dengue, que se ha demostrado que pueden tener reacción cruzada con las pruebas. Entonces, si un paciente tiene un cuadro viral X en la vida, o si tuvo dengue, puede tener una IgM positiva perfectamente para el supuesto coronavirus en la prueba que nosotros tenemos, las pruebas que habitualmente realizamos, y eso no significa que el paciente esté negativo. Hay que, por supuesto, en esos casos hay que hacer la PCR para estar seguros, pero sabemos que hay un alto porcentaje de pacientes que pueden tener falsos positivos. Perfecto. Manifestaciones dermatológicas en niños, ¿qué tan frecuentes? Necrólisis distal en manos y pies, por ejemplo. Hasta ahora, como dijimos, la experiencia que tenemos en niños a nivel mundial, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, es una experiencia muy limitada, no hemos tenido eso. Yo hasta ahora no he visto ninguno. Han descrito, por supuesto, pero realmente la incidencia en niños de estas manifestaciones dermatológicas no es tan importante en niños como en adultos. ¿Okay? Por supuesto que hay casos descritos, pero no es tan importante.
y las manifestaciones tipo necrosis son mucho más difíciles de ver. Los niños lo que se ha visto más que todo es rash, que es lo que más, el rash macular que puede aparecer, incluso puede parecer urticaria, pero realmente no es tan frecuente el tema piel en niños como en adultos. Perfecto, muy bien. Balance riesgo-beneficio del ibuprofeno y de los demás AINES. El uso de AINES. Bueno, el uso casi siempre en el contexto de una infección viral, en este caso, siempre vamos a recomendar primero acetaminofén o paracetamol como tratamiento sintomático en los primeros días. El uso de ibuprofeno fue controversial al principio, la evidencia digamos que no llegó a la conclusión de que el uso de ibuprofeno, digamos que aumentara los riesgos o la posibilidad de riesgo en los pacientes. Pero es importante resaltar que lastimosamente en el contexto de Venezuela, nosotros tenemos COVID que está coexistiendo con dengue. Entonces, siempre es importante iniciar acetaminofén y hacer un buen y correcto examen físico y digamos que hacer los diagnósticos diferenciales necesarios antes del uso del ibuprofeno. Perfecto, muy bien. Aquí tengo otras dos preguntas relacionadas con el uso, su opinión en relación al uso de algunos medicamentos. En primer lugar, la doxiciclina, y en segundo lugar, por acá tengo la aspirina como profiláctico. Ajá. El uso de doxiciclina, si no hay un contexto que evidencie un proceso infeccioso que justifique el uso de la doxiciclina, no se indica doxiciclina para tratar COVID-19. De verdad que no está en ninguno de los protocolos de tratamiento. Con respecto al uso de aspirina de manera profiláctica, voy a volver a la frase que más he dicho durante todo este tiempo, que es que no es una receta de cocina. Y hay pacientes que tienen por idiosincrasia propia algunas enfermedades que se pueden ver afectadas con el uso de la aspirina, más que un beneficio puede ser un factor de riesgo. Entonces es importante individualizar casos según los factores de riesgo cardiovasculares que tenga, porque no se puede indicar aspirina para todo el mundo. Perfecto. Y bueno, para terminar, porque hay muchas preguntas también en relación a este mismo tema, en relación a las vacunas. Unos preguntan para cuándo las tendremos, otros preguntan cuál es la mejor vacuna, otros preguntan qué es cierto de que ya para este mes que viene vamos a tener vacunas. Comentario en relación a eso. Realmente, lo que pasa es que, claro, altamente. jefe. Dale, Carmen. No, jefe. No. Dale, que tú le estudiaste, tú le estudiaste. Primero las damas. Exacto. Primero usted como autoridad y yo complemento. No, dale No, tú. sí. Tanto. Realmente hay mucho tema que cortar con esto, ¿ok? Con el tema de las vacunas hay muchísimo que decir, porque en este momento hay más de 40 laboratorios o 40 estudios con vacunas en este momento, ¿ok? Hay muchas que están adelantadas, que son la vacuna de la que le están haciendo más, pues por supuesto, cepa esta que se está utilizando en Estados Unidos, pero entonces por otro lado está la cepa de China, que también está bastante adelantada. Lo que pasa es que los chinos son como más herméticos y me han lanzado mucha información. Los rusos, por otro lado, dicen que está lista supuestamente dentro de nada una vacuna. Y por otro lado están los ingleses que han apoyado a ciertos laboratorios para dar apoyo financiero porque se supone que van a terminar la vacuna pronto. A ver, independientemente del laboratorio del que estemos hablando, la vacuna no está lista para allá, ni para la semana que viene, ni para el mes que viene. ¿Okay? La vacuna todavía le falta unos cuantos tiempos, porque lo que ha pasado es fase 3, ¿okay? Que son los estudios, digamos, en una cantidad de pacientes. Faltan los estudios de fase 4, que son estudios extensos en una gran cantidad de población que se llevan su tiempo. ¿Okay?
vacuna es delicado porque no podemos tampoco estar indicando una vacuna que no sabemos, de repente la efectividad, porque eso es lo que pareciera que tenemos ahorita, una vacuna que es bastante efectiva, pero no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Y aquí les vengo, sobre todo los pediatras se acordarán de cuando salió la primera vacuna que teníamos para el rotavirus. Buenísima la vacuna. ¿Y qué pasó? Invaginación intestinal en un bojote echamos. Entonces, eso puede pasar y por supuesto es una de las cosas que se quieren prevenir y por eso es que las autoridades sanitarias de todos los países se ponen tan quisquillosos con el tema de vacunas porque hay que evitar efectos secundarios. Yo creo que digamos un número más real o una fecha más real debe ser el primer trimestre del año que viene. Esa es una fecha esperanzadora y real. Primer trimestre del año que viene. Para este año es muy, muy, muy difícil a menos que haya pues un descubrimiento inédito, pero yo dificulto que para este año. Eso es para el primer trimestre del año que viene, estoy 98% seguro de eso. Doctorísima. No, bueno, lo que dice el doctor es totalmente cierto. Lo que pasa es que parte de lo que comentábamos hace rato, de toda la malinformación que hay en las redes sociales, pues aparecen países como Rusia anunciando que en agosto van a tener disponible una vacuna. Y esto es lo que trae, digamos, que todas estas dudas con respecto a la población. Pero si sabemos a dónde va dirigida la vacuna a nivel del sistema inmunológico, también sabemos que todo tiene un tiempo y no es nada más cierto que lo que acaba de decir el doctor Torres con respecto a la cantidad de efectos adversos que podemos tener usando una vacuna que no ha sido del todo demostrada cómo va a ser la modulación del sistema inmunológico. Así es, desde que inició la pandemia hasta la fecha se han registrado cerca de 35.000 o 40.000 artículos disponibles en los buscadores tradicionales en Internet. Eso nos habla mucho acerca de la densidad de investigaciones que se están realizando en el mundo y lo que falta. Y lo mismo pasa con la investigación farmacológica y por supuesto la investigación en vacunas. Todos estos procesos se han venido acelerando, no solamente la aprobación de una publicación, sino también el registro de un producto farmacéutico o la aprobación de una vacuna. Hay que ser realmente bien moderados con este tema. Bueno, en vista y de las preguntas ya que hemos finalizado, de este numerosísimo panel de preguntas que hemos visto hoy, yo quisiera por favor entonces que la doctora Álvarez y el doctor Torres pues dieran unas palabras ya para ir despidiendo la transmisión. Pero las damas, Carmen. Jefe, usted comenzó primero. Los últimos serán los primeros, dígale. Será. Es correcto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a Laboratorios Leti por el apoyo para la logística para esta conferencia. Muchísimas gracias a los que han estado allí, de todo, todavía tenemos más de 90 personas allí todavía. Muchísimas gracias en nombre de la sociedad a ustedes y los invito primero a seguirnos en nuestras redes, a seguir participando activamente en todas estas actividades que estamos preparando y por supuesto el mensaje importantísimo, la prevención sigue siendo lo más importante. Tenemos que cuidarnos para poder seguir cuidando a los demás. Sí. Doctora. Bueno, gracias primeramente a Laboratorios Leti por la iniciativa del webinar, por toda la parte logística, por seguir apostando en Venezuela por el desarrollo y la investigación científica y las actividades científicas en plena pandemia. Un aplauso para ustedes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Asma, Alergia e Inmunología por la invitación. Gracias al doctor Torres, que siempre cordialmente me invita para estos eventos. Y pues un llamado, por supuesto, a seguirnos formando, a de verdad revisar que cada uno de los medicamentos que escuchemos o veamos en las redes sociales, revisarle su indicación con medicina basada en la evidencia, tratar de evitar al máximo medicamentos que no nos aportan beneficios y que más ponen en riesgo la salud del paciente con la cantidad de efectos adversos, de no tener una receta de cocina, sino de individualizar cada caso porque no todos los pacientes son iguales y lastimosamente en inmunología 2 más 2 no es 4.
De verdad, muchísimas gracias por su atención y gracias por mantenerse hasta el final. Bueno, para el grupo de empresas Leti, pues ha sido todo un verdadero lujo tenerlos a ustedes dos en la tarde de hoy, con sus conferencias, con las respuestas a las preguntas, ese excelente público que nos acompañó hoy. Fueron más de 150 colegas que estuvieron conectados por muchos minutos, lamentando siempre que algunos de ellos por razones de la conectividad, eso incluso me pasó a mí mismo al inicio de la conferencia y en algunos segmentos de la misma, y de verdad que les agradezco su paciencia y estar aquí. El laboratorio siempre estará, como bien dijo la doctora Álvarez, apostando por la academia y por apoyar este tipo de iniciativas. Tal como se lo dije al doctor Torres al final de su presentación, de la presentación del doctor Torres, sí. Cuente con nosotros para apoyarlo en el Congreso Venezolano de Alergia, de Asma e Inmunología. Ahí estaremos como siempre apoyándolo de manera irrestricta. Entonces, en nombre de Laboratorios Leti, el Gran Laboratorio de Venezuela, Genérico Genven y el Laboratorio de Tecnología, Laboratorios Biocontroles, todos miembros del grupo de empresas Leti, y un agradecimiento muy especial a nuestro aliado, la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Les damos las gracias por su presencia en la tarde de hoy. Los esperamos en el próximo webinar. Atentos a nuestras redes sociales, @lapisoleti por Instagram, y bueno, por todas las direcciones de correo que ustedes nos han tenido a bien acercar para nosotros enviarles la información directamente a sus correos electrónicos de su teléfono. Por su asistencia, muy buenas tardes y bueno, será hasta la próxima. Gracias, doctor Álvarez. Gracias, doctor Torres. Un placer. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Agradecido profundamente. Chao. Gracias. Feliz tarde.